misericordia, Señor. Tú abres, Padre, las puertas, Señor, de este lugar, de este tiempo, Señor, que queremos dedicar, Padre, en aprendizaje de tu palabra, Señor. Permite que cada uno de nuestros corazones, nuestra mente, Señor, sea abierta y dispuesta a tu enseñanza, Padre poderoso, para nuestra vida y para tu obra principalmente, Señor. Que sea de edificación para cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Pues comenzamos con la clase de hoy y vamos a poner por aquí la, la presentación. A ver, ya me dicen si se ve por ahí. ¿Cómo vamos? ¿Alguien me dice qué tema ve por ahí? No se ve nada. Ay, ya. No vamos a ver nada ahora. A ver. Ah, Romanos, la Ya, Catedral ya de la subió. Doctrina Cristiana. ¿ya cargó? Muy bien. No quiere, no quiere, pero ya se hizo la idea que vamos a trabajar la computadora. El tema de hoy, así es en el libro de Romanos. Estamos recordando en la sección, en la materia del Nuevo Testamento, pues nos dice, da aquí como título que es la Catedral de la Doctrina Cristiana. Ah, a ver, ahí está. Ahora sí, el tema aquí de Romanos, pues en realidad es una respuesta completa, lógica e inspirada a una gran pregunta de los siglos, de todos los tiempos. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Toda la carta está dedicada a responder esta pregunta. ¿Cómo es que un ser humano puede ser considerado justo y correcto ante un Dios perfecto? No, muchas veces no nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar en esto, no hay respuesta para esto, diríamos, pero este libro, esta carta, pues trata de responder esto. Esta gran doctrina que es lo que forma la base de Romanos, que viene siendo la justificación por la fe. A lo mejor para muchos nos es familiar esta palabra, para algunos quizá no la han escuchado, no sé, pero vamos a desarrollar un poco. Esta es la más completa declaración de la doctrina. Y Romanos se considera la catedral de la doctrina cristiana, como nos dice nuestra diapositiva. Cada capítulo es un pilar, por eso. ¿Por qué la catedral? Porque cada capítulo, uno a uno, es un pilar que sostiene una gran estructura teológica. Y todo para responder esta pregunta que dijimos. Y esa pregunta la encontramos en Job 9.2. Se tiene mucho tiempo esta pregunta en la mente del humano. ¿Y cómo vamos a responder esta pregunta? Vamos a resumir el tema de Romanos de la siguiente manera: la justificación de los pecadores, la santificación de los creyentes, la glorificación de los santificados por la fe y por el poder de Dios. De esto vamos a hablar el día de hoy. Esos son los temas centrales. Continuamos con el contexto histórico. Mientras, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Verdad? ¿Por qué se escribió? Pues mientras Pablo estaba en Corinto, en su última visita, pues Pablo conoció a una hermana cristiana llamada Febe, que iba para Roma. Y entonces Pablo pues aprovechó esta oportunidad para que esta circunstancia, para enviar por medio de ella una carta a la iglesia en ese lugar. ¿En dónde? En Roma. Febe iba para Roma y Pablo aprovechó, pues, mándales este WhatsApp, ¿no? Y aquí a que les llega, pues aprovechó este medio con la hermana Febe. Y pues diciéndoles, mandó esa carta a la iglesia diciéndoles de una futura visita. Él quería ir para allá. Pero mientras iba, pues como había situaciones apremiantes, a ver, permítanme poquito porque como que a esta hora quieren mandarme varios mensajitos y suena por acá, ¿verdad? A ver, yo creo que ahí me siguen escuchando, ¿verdad?
Entonces dijimos que Pablo aprovechó esta situación para enviar una carta a este lugar. Él tenía pensado ir, pero por ciertas situaciones, otra este, situación que estaba pasando, pues no iba, pero había algo que apremiaba, había algo que tratar, algo que vamos a platicar seriamente y urgía esa carta. Entonces aprovechó a la hermana Febe para enviarlo para allá. Y él quería dar una declaración de ciertas verdades que se le habían revelado. Entonces él ya lo tenía que comunicar a esta iglesia. ¿Cuándo se escribió? Pues durante la última visita de Pablo a Corinto. En su tercer viaje misionero, un aproximado del año 57 después de Cristo. Y aunque nunca había estado Pablo en Roma, pues conocía a varias personas de ahí y confiaba que iría a visitarlos en poco tiempo. Pero antes de ese encuentro debía entregar las ofrendas recogidas por los cristianos de Macedonia y Acaya para la iglesia de Jerusalén. Esa historia pues la conocemos, ¿verdad? En Segunda de Corintios, en Hechos, él estaba atravesando una situación de gran crisis en Jerusalén y pues querían ayudar a los hermanos que estaban ahí. Entonces, con su buen corazón, no tenía grandes riquezas, pero ellos aportaron y Pablo llevaba esta ofrenda. Así es que él tenía más bien que ir para allá. Realmente no se sabe cómo comenzó la iglesia en Roma, pero es posible que haya comenzado con un grupo de creyentes de origen judío. Y no sería extraño que todo hubiera empezado poco después de Pentecostés. Sabemos que el Espíritu empezó a obrar y empezaron a salir los apóstoles, empezaron a salir a predicar, ¿verdad? A diferentes lugares. Y con el paso de los años, pues esta iglesia creció y quedó conformada por un grupo numeroso de judíos y otro igualmente numeroso de gentiles. Y pues esta carta dio a Pablo la oportunidad de instruir a los creyentes en los fundamentos de la salvación. Fue una gran herramienta y un buen momento. La iglesia en ese momento pues se enfrentaba a problemas específicos. ¿Cuál iglesia? La de Roma, ¿verdad? Hablaba a los romanos. Unos problemas específicos, diversos a su debido y debido a su diversa, perdón, composición racial. Había de varios lugares. Recordemos del libro anterior, hubo una junta importante, una reunión que había cosas que hablar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo estaba siendo compuesta por hermanos judíos y por gentiles. Entonces, yo en mi casa hago esto, pero nosotros en mi casa, en la vida diaria, era un choque de culturas, ¿verdad? Pero pues ahí cerquitas a los apóstoles y había como un estira y afloja, pero aquí en Roma pues estaban lejos, digamos, ¿verdad? Y no había quien los guiara como tal. Entonces ya estaban habiendo varios problemas. Aquí el tema central es la salvación. ¿De qué nos va a tratar Romanos? De la salvación en general, ¿verdad? Con ciertos términos. Pero antes de ofrecer una cura, claro que cuando vamos al doctor, que nos sentimos malos y todo, no nos ve y nos dice, ay, hola, Dana, ten tu paracetamol. Claro que si vamos ahí al social, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero un buen doctor, un especialista, primero, ¿qué hace? Diagnostica la enfermedad y su diagnóstico es radical. Entonces, Pablo es lo que hace. Aquí hay un problema, pero primero vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a identificar la enfermedad para posteriormente el tratamiento. En esta siguiente diapositiva, la gran pregunta de los siglos. ¿Cuál dijimos que era? Job 9.2. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? En el bosquejo pues se puede dividir la epístola en tres secciones generales. La primera es una sección doctrinal, la segunda es dispensacional y la tercera es práctica. En este bosquejo pues vamos a ver en nuestro manual vamos a ver qué secciones de los capítulos, pero el primero es la condenación, el segundo la justificación, el tercero la santificación. Y como cuarto viene dispensación y el quinto la exhortación. Desde estos temas está compuesto el libro de Romanos. Y en esta siguiente diapositiva, aquí vemos pues lo que estamos diciendo, la catedral y cada pilar, ¿verdad? Que van a responder a esta pregunta.
Y vamos a ver el primero. El primer tema dijimos que es la condenación. ¿En quién? Pues es un caso contra los paganos. ¿Quiénes son los paganos? En el capítulo 1, en el versículo 16, no sabemos todos ese texto, ¿verdad? Vamos a dar una pista más adelantito. Aquí nos dice que contiene un breve tema acerca de toda la epístola. Este versículo, o sea, empieza por ahí en el primer capítulo y ya trae demasiada información, que dice que el evangelio, ¿qué es? Primero, poder para la salvación, poder de Dios para la salvación. Eso es el evangelio. En segundo es para todo el que cree. En tercero, el evangelio es al judío primeramente. Recordemos que Pablo a cualquier lado que iba, él llegaba ¿a dónde? A las sinagogas. ¿A predicar a quién? A los judíos. Entonces, él lo recalca aquí, ¿no? ¿A quién va el evangelio? Al judío primeramente y en cuarto dice también al griego. Y comienza su gran argumento de la justificación por la fe, exponiendo su primera proposición, que era que todo el mundo es culpable ante Dios y está bajo condenación. Pablo no se tentó, no se tentó el corazoncito. Aquí hay un problema, aquí está pasando algo y vamos a ir a la raíz, ¿verdad? Dijimos, todo el mundo es culpable, todo el mundo, todo humano, todo hombre, y todos están bajo condenación. Todos somos culpables ante Dios y están bajo condenación. En el primer punto de la condenación, pues dice que los paganos están bajo esa condenación, porque habiendo tenido una revelación de Dios en el principio, estamos hablando de los que no eran judíos, ¿verdad? En ese tiempo, ellos no tenían la revelación, ellos no tenían la ley, pero ¿qué hicieron? Pues la rechazaron. Ellos no tenían esa revelación, pero en el principio, ¿qué hicieron? Pues la rechazaron. Y este rechazo de la luz condujo a la ignorancia espiritual. Esto vino en decadencia. Vemos aquí en la diapositiva, es ejemplificada, ilustrada esta decadencia. Dice que la rechazaron y posterior pues vino una ignorancia espiritual. Y la ignorancia espiritual pues creó un vacío. Esto viene en el capítulo 1 del 18 al 32, si quieren anotarlo también por ahí. Y esta ignorancia pues dice que creó un vacío y ese vacío condujo a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Sí sabemos, sí, sí, claro que sabemos, pero vamos a ponerlo en concreto. Es adorar lo creado en vez de al creador. Y la idolatría condujo a la corrupción moral inevitable. Si vamos para abajo en picada, claro que iba a haber un desastre total. ¿Y pues en qué terminó? En una corrupción moral inevitable. Nos surge una pregunta lógica. Si la falta de conocimiento llevó a esta condena, ¿qué pasa con aquellos que sí tenían la ley de Dios? Los paganos, pues sí, ya, ¿no? La regaron y todo, y ellos ya tenían esta condena por default. Pero ¿qué pasa con los que sí tenían la ley de Dios? Era la gran pregunta. Y aquí pues viene el caso contra el religioso, el que sí tenía la ley. El judío está bajo condenación. Ay, no quiere trabajar esto. Ahí va, ahí va. El judío dice que está bajo condenación porque en vez de humillarse por su conocimiento de la ley, él ya teniendo esa revelación, esta educación desde pequeños con la ley, en vez de ser un corazón humilde, una persona que se humillaba, como debió de haberlo hecho, pues no, se volvió criticón, se volvió yo me las sé todas, todas, y se ha estado justificando, y esa propia justificación lo ha cegado. Y yo creo que hasta estos tiempos llega a pasar, ¿no? No directamente con la ley, pero llega un momento en el que tanto conocimiento, alarden de tanto conocimiento, de una fe meramente intelectual, que su corazón se entenebrece, se endurece, su mente y quedan cegados. El conocimiento de la ley para ellos pues aumenta su condenación y lo hace más culpable que a los paganos que no han tenido la ley. La ley en realidad pues sí agravaba el problema, no porque la ley fuera mala, lo sabemos, sino que era un espejo que reflejaba la incapacidad humana. Estos mandamientos reflejaban es imposible cumplir con todos ellos, entonces era ese espejo de esa incapacidad de que el humano no podía cumplir los estándares de Dios. Esto era
se reflejaba, pues, y ellos así lo comprendían. Y aquí viene el veredicto universal. Aquí entonces presentamos a los paganos, presentamos a los que conocían la ley. ¿Y cuál es el veredicto de este juicio? Pues a donde quiera que miremos, no hay salida, ya sea por ignorancia o por conocimiento. La conclusión sería que toda la humanidad está atrapada por el pecado, sin ninguna posibilidad de justificarse por sus propios medios. Era necesario que se supiera esto, ¿no? Porque muchos creían que por saber, otros por ignorantes, otros de ninguna manera se podían justificar, ¿verdad? Por sus propios méritos, por obras, claro que no. Entonces, ¿cuál era la conclusión? Que de todo, de estos capítulos que hemos estado viendo, ¿cuál era la conclusión? En la sección de la condenación, que del lado humano no hay escape. La salida debe de venir entonces del lado divino. La segunda parte del bosquejo nos presenta aquí la justificación como un acto judicial divino, lo que faltaba, la solución divina. A partir del capítulo 3, versículo 21, la palabra clave aquí vemos que es justificación. Y esto no es algo que se gana, es más bien un acto judicial, no es por obras, más bien es como un acto judicial. Por justificación queremos decir que este acto judicial de Dios por medio del cual los que ponen su fe en Cristo son declarados justos ante sus ojos y libres de culpa y de castigo. La ley pues condena en lugar de justificar, pero, y esto pues sabemos que no puede traer salvación. Vemos este espejo que no puedo por mis propios méritos y no nos da esa salvación. Pero ahora Dios revela una justicia que es parte de la ley que es, perdón, aparte de la ley, es un don. Esta justicia que Dios nos da es un don, obtenido por todos los que creen en Cristo y hecho posible por su muerte expiatoria. Nadie más podía cumplir esto más que por parte de Dios, mandando a su Hijo unigénito como cordero limpio, sin mancha, ¿verdad? Dios puede ser justo, justificador. ¿Qué quiere decir? Pues que puede absolver a un pecador sin hacer a un lado las exigencias de su santa ley. Él mismo es el que es justo y justificador, ¿verdad? Y Pablo menciona como una evidencia histórica, pues a ver, no estoy trayendo una nueva religión, un nuevo conocimiento, no. Voy a utilizar algo que ustedes ya conocen, que es la ley. Les decía, pues vamos a utilizar esto. Y nos habla aquí de la evidencia. No es una doctrina nueva, ¿no? Sino que era la fe del Antiguo Testamento y remitía al judío a sus propias escrituras. Vamos a hablar claro, ¿verdad? Primero presenta a Abraham en el capítulo 4 del 1 al 3, dice que si algún judío tenía derecho a reclamar justificación por las obras, era Abraham, que era el padre de los creyentes, el amigo de Dios. Y este patriarca era justo ante la vista de Dios, pero su justicia era por la fe y no por las obras. Y David presenta también a David, que era un hombre según el corazón de Dios. Y él recibió este testimonio, no por causa de su propia justicia, pues él sabemos que cometió muchos pecados, como muchos de nosotros, bastantes, ¿no? Pero no esto, sino por causa de su fe. ¿Cuál fue aquí el trato? Pues fue el arrepentimiento, él reconoció a Dios, entonces aquí venía, no fue por sus obras, no fue por su poder, sino que fue por la misericordia de Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestra garantía? Quiere, se traba, ¿verdad? La garantía aquí, nuestra seguridad. ¿Cuál viene a ser nuestra seguridad? Aquí nos presenta a Adán contra el segundo Adán, que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo. Y lo presenta en el capítulo del 5, 12 al 21. El primer Adán y nos hace la comparación con el segundo. El primero
Pues esta unión trae pecado, esta unión, la humanidad, el hombre, y como pecado el resultado es la condenación. ¿Cuál es el destino final? La muerte. Y con el segundo Adán, con nuestro Cristo, dice que la unión, esta unión con Cristo trae justicia. Y el resultado pues es la justificación. El destino final, ¿cuál es? Vida, vida en abundancia, vida eterna. Así como caímos en Adán, así como nuestra humanidad nos hace caer en pecado, la naturaleza simplemente del hombre, pero nosotros sabemos que estamos seguros y firmes en Cristo. Cuando damos este paso, encontramos esta seguridad. Si una persona es declarada justa, ¿qué sigue? Está bien, ya estamos de este lado, ya brincamos, pero ¿qué sigue? ¿Cómo se conecta esta declaración legal de la justificación? ¿Cómo se conecta con la vida de todos los días? Vamos a ponerlo en práctica, de manera práctica. La justificación pues realmente no es el final de la historia, más bien es el comienzo de una vida totalmente nueva. Y muchas veces, mientras estamos aquí, estamos en este proceso. Y este proceso se llama santificación, que viene siendo muertos al pecado. ¿Cuál es la relación del cristiano con el pecado ahora? Esta es la tercera sección. En la primera sección, pues hablamos de la condenación, que se refiere a nuestro rescate de la culpa y pena. La segunda sección viene a ser la justificación, que es nuestro rescate del poder del pecado. Y los capítulos del 6 al 8 contestan la pregunta, ¿cuál es la relación del cristiano al pecado? ¿Cuál es esta relación? La respuesta a esta pregunta puede justificarse, puede reducirse, perdón, a una palabra, la santificación. Es decir, la separación del pecado y separación para Dios. Nos separamos del pecado y nos separamos del mundo. ¿Para quién? ¿Por qué? Para Dios. Viene aquí parte del bosquejo como identificación en Romanos 6. Dice que el bautismo simboliza nuestra muerte y resurrección conjunta con Cristo. Y la nueva realidad, pues, es que el creyente debe considerarse muerto al pecado. Es nuestra identidad que ha cambiado. Y la acción, pues, es dejar el pecado conocido, todo lo que hiciste, todo ese pasado, y ahora es rendirse a Dios. Esto ya tiene que ser acción, tiene que ser decisión propia. Ya no somos esclavos obligados a obedecer la antigua naturaleza. Ahora somos esclavos de Cristo, somos esclavos por amor. Ay, olvidé cambiar la diapositiva para acá. Y, ay, no le alcanzo a leer aquí. El conflicto y la libertad, esta siguiente diapositiva. El cristiano es librado de la ley como un medio de santificación. En el capítulo 7 lo vemos, cómo la muerte disuelve la relación matrimonial cuando hay un matrimonio legalmente hasta que uno de los dos esposos fallece, muere, se rompe esa ley, ¿verdad? Ya no hay quien lo amarre, quien lo tenga papelito habla, pues no, ya la otra parte ya no está, así es que esta relación legal pues se rompe. Y de la misma manera la muerte del creyente al pecado lo liberta de la ley, dice en el versículo del 1 al 6. ¿Para qué? Para que se una en matrimonio con Cristo. Tiene toda la libertad, ahora se une con Cristo. La diferencia, vamos a ver cuál es aquí el asunto, ¿verdad? La diferencia entre pecados y pecado. La justificación nos libra de nuestros pecados, pero la santificación nos libra del pecado. A ver, vamos a poner aquí un poquito de atención. Los pecados son los actos, lo que pasó. Viene a ser el fruto del árbol. Vamos a imaginar un árbol grandote, ya con sus muchos frutos. Esto es la justificación y esta perdona la culpa de estos actos. Todas esas manzanas, pues podridas, porque realmente es resultado del pecado, todo esto lo arranca. La justificación viene aquí a limpiar, pero el pecado, los frutos sean los pecados,
Pero el pecado, sin la S, viene a ser la raíz. ¿Y cuál es la raíz del pecado? La naturaleza del hombre. Como veníamos diciéndolo, ¿verdad? No hay hombre justo ni aún uno, porque dentro de nosotros está esta raíz. Pero esto, ¿cómo nos ayuda esto? Pues la santificación. La solución es la santificación. ¿Qué es esto? Un proceso continuo de ser liberado del dominio del pecado para poder vivir una vida para Dios. Y no es nuestro propio esfuerzo, es aquí el Espíritu Santo obrando. Vemos pues que la ley es buena, pero la carne es débil, ¿verdad? Pablo da una exclamación, que es tanto un llamado de ayuda como una pregunta. Lo vemos ahí en el libro de Romanos, da una exclamación, oh miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esa muerte? Y la respuesta a esta exclamación se encuentra en el capítulo 8, la victoria. En medio del Espíritu Santo, por medio, perdón, del Espíritu Santo, la justicia que la ley requiere es sobrada en nosotros, a través del Espíritu, que viene a destronar, a destrozar, a desbaratar al pecado y va a producir frutos de justicia que la ley exigía. ¿Quién? ¿Nuestro esfuerzo, nuestras obras? No, es a través del Espíritu Santo, que nosotros pues no podíamos generar. Y también es para dar testimonio de nuestra relación de hijos de Dios, para ayudarnos también en la oración. Nos va a ayudar a hablar toda esa necesidad. Cuando estamos llenos del Espíritu, Él es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Y como punto número 4, la dispensación. Acuérdenme de la hora. La dispensación. El misterio de Israel. En el capítulo 9 al 11 dice que Pablo ha estado mostrando el plan de salvación de Dios a través de los capítulos que hemos visto y ha llegado a la conclusión de que la salvación es por la fe en Cristo para todos los que creen. Pero ¿cuál es su relación con Israel como nación? Si Israel es el pueblo escogido de Dios, vemos aquí esta ilustración, este pergamino desenrollado. Si Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿por qué es como una nación? Porque es que como nación ha rechazado a su Mesías. Sabemos que él llegó a Jesús, pero no lo aceptaron, no lo reconocieron, al contrario, lo rechazaron. ¿Ha fallado Dios? ¿Será Israel restaurado alguna vez? Estas preguntas pues son anticipadas por Pablo. Entonces él contesta desde antes. En el 9, del 1 al 29, capítulo 9, del 1 al 29, aun cuando la mayor parte de la nación judía ha rechazado a Cristo, las promesas de Dios respecto a su redención nacional no ha fallado, porque dentro de esa nación hay un remanente fiel, el cual, cuando llegue el tiempo de la completa restauración de Israel, formará el núcleo de la nueva nación. Y el rechazo de Israel, pues, es enteramente su culpa. O sea, ellos así lo han decidido y han endurecido su corazón. El rechazo de Israel no es total ni final. No es total porque no hay porque hay un remanente de la nación que es fiel a Dios y su salvación es una garantía de la salvación de toda la nación. Y tampoco es final, porque después de que se complete el número de gentiles en la iglesia, Dios enviará al Redentor, que llevará a toda nación a la restauración. En el quinto, vemos que no quiere avanzar. En el quinto vemos aquí otra ilustración importante, la exhortación, la vida práctica. Así que, en el capítulo 12:1 vemos, así que es el eslabón que conecta esta sección con los primeros 8 capítulos. Esta es la conexión, porque lo que se ha puesto en estos capítulos es su justificación, santificación y esperanza de una glorificación venidera. Los cristianos han de consagrarse a Dios, han de servirse los unos a los otros en amor y andar en sabiduría y santidad delante del mundo. Vamos a resumir el contenido en esta sección de esta siguiente manera.
El deber del cristiano como miembro de la iglesia, la consagración, la transformación, que viene a ser la renovación del entendimiento. Y en comunidad, pues es el servicio hacia los hermanos. Vemos aquí los deberes del creyente en el mundo. ¿Cuál es nuestro deber como creyentes ante el Estado, ante el gobierno, ante la autoridad? Pues dice aquí obediencia a la autoridad en el capítulo 13 del 1 al 7. Esto es establecido como servidora de Dios. Y el segundo, ¿cuál es nuestro deber ante la sociedad? Aquí vemos las citas. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros. El amor es el cumplimiento de la ley. Y el tercero dice sobre los hermanos débiles. ¿Cuál es nuestro deber con ellos? Tolerancia y cuidado. No usar la libertad cristiana para hacer tropezar al prójimo. De todo esto nos habla el libro de Romanos. Y última diapositiva, el Evangelio, poder de Dios. Eso es el Evangelio. Y esta catedral que estuvimos desarrollando ahora está completa. Dijimos que cuenta con que se desarrolla cada pilar a través de la condenación, justificación, santificación, dispensación y exhortación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. El hombre es condenado por su pecado. Eso es de nuestra naturaleza, pero es justificado por la fe y es santificado por el Espíritu y destinado a la gloria. De este lado estamos, ¿verdad? Pero sabemos que no debemos quedarnos ahí. Vamos a agilizar. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Se sigue viendo la pantalla? Ya no, ¿verdad? Sí. Ay, es que dice que se pausó. Vamos aquí a hacer unas preguntitas. Nos quedan 8 minutos, ¿verdad? 10. De las 8:10 nos quedan unos minutitos nada más. Vamos a hacer unas preguntitas. Esto no es para asustarlos, no es para que se pongan a temblar, no, sino para reforzar lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Acuérdense, me ayudan a prender su cámara debe de estar prendida, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Para responder, prenden su micrófono y responden. Ya está ahí la primera pregunta, así la estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el tema central de la epístola de Romanos? Ya pueden contestar. La salvación. Así es, amén. A ver, algo así, ¿verdad? Que es la justificación por la fe. Eso es la palabra que más encontramos aquí en Romanos. La segunda pregunta, gracias, Aide. ¿A qué gran pregunta del Antiguo Testamento en Job 9:2 responde Romanos? ¿Cómo cómo se justifica el hombre con Dios? ¿Algo así? Ajá, algo así, hermana Marlene, ¿verdad? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Exactamente. ¿Qué apóstol reunió las enseñanzas sobre la justificación para escribir Romanos? ¿Pablo? Pablo, a ver, claro, el autor del libro, ¿verdad? Debido a su completa declaración de doctrina, ¿cómo ha sido llamada la epístola de Romanos? Como La la catedral. de la doctrina cristiana. Así es, hermana Elizabeth, nuestra hermana Ide, la catedral de la doctrina cristiana. Según el resumen del tema, ¿qué ocurre con los pecadores a través de la fe? ¿Qué ocurre con ellos? Son justificados. Alejandro, así es, son justificados, gracias. Según el resumen del tema, ¿qué proceso viven los creyentes por la fe y el poder de Dios, no por sus obras? La santificación. Así es, La Esmeralda. salvación, ¿no? A ver, santificación. Gracias, hermano Roberto. Anotamos, si tenemos ahí dudas, todo esto nos ayuda a reforzar, ¿verdad? ¿Quién fue la hermana cristiana encargada de llevar la carta a Roma? Bebe. Bebe. Bebe.
Febe, sí, nuestra hermana Elizabeth, nuestras hermanas Elizabeth contestaron correcto, Febe. ¿En qué ciudad se encontraba Pablo cuando escribió la epístola a los romanos? ¿Lo vieron por ahí? En Corinto. Corinto, A ver, muy rápido respondan, así es, Corintio, Cristo. Sí, Corinto. muchas gracias. ¿Cuál es el propósito práctico de los capítulos del 1 al 8 en el bosquejo de Romanos? ¿Cuál es del 1 al 8? ¿Cuál es el propósito? ¿No es la condenación? A ver. La doctrina fundamental. A ver, sí, sí, alcanzaron ahí a leer un poquito. Eh, El desarrollo doctrinal del argumento sobre la justificación fue lo que se estuvo desarrollando, la justificación por la fe. Vamos con la siguiente pregunta, apaguen sus micrófonos y contestamos quien la tenga ahí la respuesta. ¿Qué temas se tratan en la sección dispensacional? ¿De qué temas hablamos del capítulo 9 al 11? La dispensación, En la sección dispensacional, ¿qué lugar de la nación de Israel? ¿Cuál era su lugar en el plan de salvación de Dios? Ellos tenían la ley y todo, pero ¿qué lugar tienen aquí en esto de la dispensación? Por ahí, por ahí. ¿Qué abarca la sección práctica del capítulo 12 al 16? La sección práctica aquí en esta epístola. Ya se puso rara la pregunta. A ver, vemos la respuesta. Los deberes Exhortación, así es. cristianos. Relativas a la vida cristiana, así es, complementamos. ¿Y qué sección del bosquejo general de Romanos comprende los capítulos del 1.1 al 3.20? En el bosquejo general, ¿de qué hablamos del capítulo 1 al 3? Necesidad de la justificación o de la justicia, ¿no? Algo así. Justificación. Acto judicial divino. Condenación. El primero fue la condenación. Gracias. ¿Qué sección del bosquejo abarca los capítulos del 6 al 8? Ya la andaban dando santificación, respuesta. Santificación. Es parte del bosquejo, ¿verdad? Y lo encontramos en nuestro sí. manual. En Romanos 1.16, el Evangelio es definido como, ¿qué palabra nos falta? Un don. Poder, Es parte de la cita, es Poder poder. de El Dios. Evangelio es poder, poder de Dios para salvación. así es, hermana Elizabeth, gracias. En Romanos 1.16, ¿a quién se ofrece la salvación primeramente? Dios. Los judíos. Al judío, Al judío, así es, al judío primeramente, así dice. ¿Y cuál es la primera proposición de Pablo en su argumento sobre la justificación? Vamos a ver la respuesta. Yo les ayudo. Que todo el mundo es culpable ante Dios. Eso es lo primero y todos estamos bajo condenación. ¿Por qué los paganos bajo la condenación? ¿Por qué están los paganos, perdón, bajo la condenación? Según estas citas. por ¿No era por el rechazo Porque o algo así? tenían la revelación de Dios, la rechazaron. Así es, porque rechazaron la revelación de Dios que tuvieron en el principio. Muchas gracias. ¿A qué condujo el rechazo de la luz por parte de los paganos, de esta luz espiritual? Vimos ahí la decadencia. Ignorancia espiritual. Nuestra hermana Marina, así es, a la ignorancia espiritual. Gracias. En la secuencia de degradación pagana, ¿a qué condujo la ignorancia espiritual? ¿Al vacío y la idolatría? El vacío los llevó a la idolatría. Así es, gracias, hermana Marlene. Y por último, de las 50 preguntas, ahora nos faltan 30, nos dicen sí, aprovechamos su tiempo de receso para seguir contestando. La No es cierto. corrupción moral. De esta, de esta pregunta, la respuesta, a ver, ¿cuál fue el resultado final de la idolatría? La corrupción moral, así es, la decadencia terminó aquí. Bueno, pues ahí nos queda parte de las preguntas, pero
quedan ahí como parte de nuestra tarea, ¿verdad? Que nos ayudan a reforzar. Bueno, hermanos, pues vamos a tomar un receso de 10 minutos. Él es mi rey, ¿no? También, tipo, ¿no? Claro, no de eso. Entonces, Entonces, entonces a lo mejor darse los míos. Yo tengo tres relojes ahí abajo colgados. En la parte de abajo estaban los tres juntos. Son los míos. El negro es el que traigo en la bolsa. Voy a llevar este al centro. Cambiando, me lo llevo la pagodita. Voy a dejarle peña la mitad de café que le estoy dando y no estoy tomando por lo de la inyección. Se me colgó. No es Karina. Se apagó el de este. Este también. Ay, la hermana. A ver, me dicen si ya quedó, ¿verdad? Ya regresamos. Por ahí hay un micrófono abierto. A ver, revisen todos. Aquí veo Carmen Solís. A ver si por ahí lo apaga, por favor, para continuar con nuestro siguiente libro. Ya estamos todos de vuelta, ¿verdad? Vamos a continuar con Primera de Corintios en nuestro orden. Un día, yo creo que la mayoría ya se lo sabe, ¿verdad? Los libros de la Biblia en orden. Ya los vamos a preguntar. Desde el Nuevo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Bueno,
Pues esto es Primera de Corintios, restaurando el orden divino. Y pues el tema aquí, la conducta cristiana con relación a la iglesia, al hogar y al mundo. Un tema que a todos nos interesa actualmente también. Pablo visitó Corinto en su segundo viaje misionero, mencionaba en Hechos, y mientras él estaba en Éfeso, oyó hablar de desórdenes que habían cometido en la iglesia de Corinto. Y se cree que hizo una visita apresurada, le apremió más ahora sí ir para allá, a esta ciudad en esta ocasión. Él mejor se echó la vuelta para allá. El libro de Primera de Corintios viene a ser una norma de conducta para la iglesia, dijimos, para el hogar y el mundo. ¿Y cuál era el propósito? Y ahí lo vemos en la diapositiva, corregir desórdenes. Esta siguiente, no se brinca, ¿verdad? Vamos a ver el contexto. Un apóstol y una crisis, era lo que teníamos ahí. Después de volver a Éfeso, les escribió una epístola, ahora perdida. Yo comentaba por ahí con una hermana, le digo, Primera de Corintios es Segunda de Corintios, yo queriendo hacer cesárea. Entonces yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo? Cuando empecé a estudiar un poquito de eso, sí, o sea, se dice que hay una carta perdida de Pablo que vendría a ser o era la primera carta a los Corintios, y más adelante dice que se perdió otra, en medio de primera y segunda había otra carta. Pero bueno, como comercial, ¿verdad? Todos los libros que nosotros tenemos en la Biblia son libros canónicos, o sea, Dios ya estableció, si en estos tiempos se llegara a encontrar esas cartas perdidas y por ahí están y las encuentran, ya no entran en la Biblia. Por muy comprobable que sea, Dios ya estableció y lo dice, ¿no? O sea, si se pone una palabra más, una coma, si se pone, se quita, ay, de aquel entonces, no, esos libros ya quedarían como históricos, ¿verdad? Yo creo. Dios permitió estas cartas entre que si se perdió o no, nosotros primera y segunda en la Biblia bien marcados. Después de volver dijimos que se perdió esta carta, esta epístola, pero esta pues era instruyéndolos acerca de su actitud hacia los miembros de la iglesia que pecan. Esto lo menciona en Primera de Corintios 5. Y más tarde, los miembros de la familia, unos miembros de la familia de la... ya se me norteó todo. La familia de Chloe de Corinto visitaron a Pablo y le informaron, llegaron ahí a un cafecito y le informaron acerca de las divisiones que a ellos también les preocupaba, ¿verdad? De todas estas divisiones que habían suscitado en la iglesia. A ver, Pablo, ¿andas por aquí cerca? En un WhatsApp, vamos a tomar un cafecito porque hay cosas importantes que tenemos que hablar. En la iglesia están pasando cosas. Y pues una respuesta llegó a la primera carta de Pablo y haciendo ciertas preguntas relativas a la conducta cristiana. ¿Cuándo se escribió? Se escribió al final de los 3 años de la estadía en Pablo, en Éfeso, un aproximado del 55, 57 después de Cristo. Nos dice la diapositiva, ¿cómo llegó este informe verbal? A través de la familia de Chloe. Ellos revelaron divisiones y contiendas. Y la carta de Corinto, la fuente era la misiva de la iglesia. Había preguntas ahí sobre la conducta que estaban pasando. ¿Cuál fue el propósito de la epístola? Vemos aquí un diagnóstico estructural. Podemos resumir de esta manera el propósito de Pablo al escribir esta epístola. Era para corregir los desórdenes siguientes: divisiones, inmoralidad, disputas entre los santos, entre los hermanos, desórdenes durante la cena del Señor y desórdenes durante el culto. Y para contestar las siguientes preguntas, aquí se sigue escuchando, ¿verdad? Para contestar las siguientes preguntas, era sobre respecto al matrimonio
Los de Corinto habían enviado una carta a Pablo haciendo preguntas sobre el matrimonio respecto a la comida ofrecida a los santos, a los ídolos en sacrificio y respecto a los dones del Espíritu. Ellos tenían también estas dudas. Y aquí abajito pues vemos un poquito del bosquejo general que lo vamos a ir desarrollando. El primero pues son las divisiones y la verdadera sabiduría. A ver. Divisiones y la verdadera sabiduría. Acá estamos. La corrección de los desórdenes morales es parte de esto y sociales. Corrección de morales y sociales. Vamos a estudiar los temas acerca de las divisiones, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Todo esto trató aquí. Pablo denuncia las divisiones existentes entre los corintios. El espíritu de división casi había destruido el amor cristiano. Y los corintios, poseídos de una admiración indebida hacia la dirección humana. Algunos admiraban el celo y el poder de Pablo. Otros veían en el ilustre Apolos al predicador ideal. Y otros que tal vez pertenecían al grupo judaizante tenían a Pedro. No, Pedro, ¿verdad? El apóstol de los judíos como el líder modelo. Y otros aún evidentemente desanimados por estas divisiones, se autotitulaban simplemente y muy correctos. Pues yo le voy a Cristo. Ellos eran del equipo de Cristo. Y Pablo dedica, una sección bastante larga a una comparación de la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre y a la demostración de la incapacidad de este último, del hombre, para revelar las cosas de Dios. ¿Quién eres tú, verdad? Para revelar los pensamientos de Dios. Los griegos tenían una profunda admiración hacia el saber y la cultura. Sabíamos que ya en ese tiempo había grandes corrientes, grandes ideas y tenían toda esta estructura y se dejaban llevar por esto, pero había el peligro de que ellos redujeran el cristianismo, todo aquello que se les había predicado lo redujeran a un sistema meramente intelectual. Ya se estaban brincando la línea que a veces es delgada. Lo convertían así, estaban a nada ya de convertirlo en una de las muchas escuelas de filosofía que existían en su país. Entonces, claro que era alarmante. A veces damos por ligero la doctrina, la palabra de Dios, el estudiar, el dedicar tiempo a la palabra y dejamos que ciertas corrientes lleguen desde a nuestra casa, a nuestros ojos, permitimos este tipo de cosas y la línea es delgada. El enemigo aquí viene a destruir, a matar y claro que un cimiento fuerte, nuestro cimiento es la doctrina. En los capítulos 3 y 4, Pablo ataca la raíz de la cuestión, demostrando claramente la relación del ministro hacia Dios y hacia el uno para con el otro y hacia la gente. ¿Qué relación tenía que haber aquí? Y pues la diapositiva, ¿no? Vemos que hay unos que sí que le van a Pablo, a Apolos, y no, esto no se trata de esto, ¿verdad? Aquí iban, ellos nada más estaban admirando la sabiduría humana, pero esto no iba por allá. Aquí tenía que entrar la solución divina. Vemos en la siguiente diapositiva, parte del bosquejo, inmoralidad y disciplina eclesiástica, en el capítulo 5. Mientras los corintios estaban gloriando en su intelectualidad, se creían los meros con su conocimiento, estaban divididos en cuanto a la dirección, porque estaban tolerando en medio de ellos la inmoralidad de la clase más baja. En el capítulo 5, del 1 al 2, pues en esta carta, Pablo ya se había enterado, ¿verdad? Y ellos estaban más que enterados, lo peor del caso. En la iglesia estaba habiendo una situación grave de inmoralidad. Y ellos estaban preocupados por otras cosas. Ellos decían, somos libres por Cristo y esta libertad ya la llevaron al libertinaje. Pablo, haciendo uso de su autoridad apostólica como apóstol,
excomulga al ofensor. Él con esa autoridad les da una orden para, lo mandó a excomulgar. ¿Para qué? Pues para que él pudiera ser llevado al arrepentimiento. Esta persona estaba viviendo con la pareja, la esposa de su padre, estaba ahí habiendo un caso de incesto y ellos lo sabían y lo permitían. Entonces Pablo dijo, se va, lo corren, que se vaya. ¿Por qué? Porque esto, él más que ser duro, él lo que quería era con ese corazón, con esa misericordia, entendiendo el amor de Dios, tenía que ser llevado al arrepentimiento, ese era el propósito. Y en segunda de Corintios, pues aprendemos que este hombre se arrepintió, esa disciplina sirvió para corregir. La disciplina, aquí la notita que tenemos dice que la disciplina busca la restauración final. No quiere decir que dentro de la iglesia hay perfección, que hay puros santos, sabemos que no. Pero cuando hay este tipo de situaciones, inmoralidad, cualquier tipo de pecado de estas situaciones, tiene que haber, sabemos, una disciplina. ¿Para qué? Para restaurar, porque somos un cuerpo. Hay una unión ahí que no puede ser quebrantada por esto, ¿no? Sino que sea Dios el que restaure, el que sane. En la tercera parte del bosquejo vemos litigios y la santidad del cuerpo. En el capítulo 6, algunos de los corintios habían estado exponiendo a vituperio. ¿Qué es esto? Una crítica severa, una reprensión o censura dura dirigida hacia una persona o una acción implicando deshonra, afrenta o insulto. Entonces, algunos de esos corintios habían estado exponiendo, estaban criticando y la causa de Cristo, estaban criticando la causa de Cristo por ir al juzgado los unos contra los otros ante los jueces incrédulos. Había ahí asuntos que tú me debes, había ahí unos asuntitos de pleito, pero tan pleito que lo llevaban ante los jueces, ante tribunales. Y Pablo les dice claramente que si ellos han de reinar con Cristo y juzgar al mundo y aún a los ángeles, deben de ser capaces de juzgar sus propios casos y arreglar sus propias disputas. Yo creo que aprendemos mucho de este libro, ¿verdad? Como pausa, como paréntesis. Actualmente, de estos temas que vamos tocando, nos suenan familiares, quizá los hemos escuchado de cerca, siguen pasando y es parte del plan de Dios para nosotros, ¿no? Para un crecimiento, una madurez. Si llega a ti estas situaciones, ¿cómo actuar, cómo corregir? Este libro también es parte de esto, ¿no? Nos ayuda a qué hacer. Claro que van a pasar estas situaciones, pero debemos de saber cómo actuar, de ser conscientes de que va a haber este tipo de problemáticas, quizá en otra iglesia, en las de Marte, dicen, ¿verdad? Hablan muy mal de esas iglesias, pero tener cuidado que no nos pase. Quizá estamos en medio de alguna de estas situaciones o estuvimos o vamos a estar, pero claro que Dios nos deja de cómo claro que pasó y cómo se afrentan, se confrontan estas situaciones. Aquí pues las palabras que se encuentran en el capítulo 6 son dirigidas en contra de una clase de gente conocida en la historia de la iglesia como los antilegalistas. Estos creyentes profesantes, pues ellos iban del otro lado del legalismo y se declaraban enteramente libres de los requisitos morales de la ley. Ellos eran los antilegalistas, ¿verdad? Aquí vemos en la diapositiva el problema legal. ¿Qué pasaba ahí? Eran creyentes demandando a otros creyentes ante los injustos, ante jueces que no tenían el conocimiento del Evangelio de Cristo. Y había también el problema moral contra los antilegalistas. Y ellos, pues, sentían, ya me andan rayando la pantalla. Ellos sentían la gracia, la libertad de Cristo como una licencia para pecar. Y ellos, entendemos que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia, comprados fuisteis por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. El punto número 4 nos dice preguntas sobre el matrimonio.
¿tienes preguntas? Abre Primera de Corintios, capítulo 7. Viene aquí, nos habla sobre un contexto, ¿verdad? El capítulo 7, Pablo nos ayuda a contestar la pregunta de los corintios. Recordemos que Pablo habló y él tenía asuntos que tratar, pero la iglesia también había mandado una carta para hacer preguntas. Y una de estas era sobre el matrimonio. Debemos de recordar que todas las declaraciones aquí en este capítulo no son mandatos como tal, no se hacen como mandatos, sino que muchas son sugerencias de un hombre guiado por el Espíritu. ¿De quién? De Pablo. Decía nuestra hermana, y de verdad la escuché el otro día, ¿quién fue el autor? El Espíritu Santo. Claro, pero usó la vida de Pablo, Pablo pues está considerando el matrimonio con relación a las condiciones locales en Corinto, sobre la prevalencia de la inmoralidad. En el pueblo ahí en Corinto se caracterizaba por mucha inmoralidad y mucha de ellas tenía que ver con asuntos sexuales, ¿verdad? ¿Y qué asunto aquí? Pues el matrimonio específicamente. El capítulo pues no contiene todas las enseñanzas del Nuevo Testamento en el matrimonio. Nos dijeron al instituto que en el matrimonio problemas, 1 Corintios 7. No, viene gran parte de respuesta a preguntas, pero claro que la Biblia a través de varios libros nos habla qué hacer aquí. El contexto, pues son respuestas a preguntas específicas sobre el celibato. Estas eran como las preguntas. Y el tono había sugerencias pastorales, no mandatos absolutos, eran sugerencias. Y el motivo, pues era una necesidad que apremia en la persecución y una inmoralidad reinante. Era lo que reinaba en esta iglesia, entonces como que les llegaron a surgir estas dudas también. Y los principios clave aquí en este capítulo, decía Pablo, bueno es quedarse solo. ¿Por qué? Pues para servir sin distracción, porque desde un compromiso, ahora lo llamamos noviazgo, ¿cómo está uno? Ay, ahora con el teléfono, ¿verdad? Mensajito y todo, nos distraemos. Realmente si tú sirves en la iglesia, si tú tu tiempo de devocional, todo esto que, llega el novio y para allá vamos. Entonces, por eso Pablo recomienda, a ver, por esto no, ¿por qué? Porque es mucha distracción. Entonces, bueno es quedarse solo, dice aquí Pablo. Mejor es casarse que estarse quemando. Su siguiente consejo, pues si ya andan por ahí, mejor cásense en vez de estarse quemando. Y también aconseja, cada uno quédese en el estado en que fue llamado. ¿De qué está hablando? Pues ahí en el capítulo 7, de por qué, quién se estaba, en cuál estado estaba, ¿ok? Ahí viene, ahí viene. Y la meta final de ese libro, pues era la devoción al Señor sin impedimento. Si tu matrimonio, si porque andabas con uno y ahora con otro, y que si el noviazgo, que si lo que sea, aquí, ¿cuál era el asunto? Es servir a Dios, que tu devoción sea libre. O sea, en tu situación, en tu matrimonio, busca que el servicio principal, el servir a Dios, sea sin impedimento, ¿verdad? Y sabemos que el matrimonio, pues, parte del hogar es nuestro primer ministerio. O sea, también ahí hay que tener mucho cuidado. Brincamos a la siguiente. El punto 5 nos habla sobre la libertad cristiana y los ídolos. Preguntas que los corintios tenían hacia el apóstol Pablo. Nos habla de la libertad cristiana. Ellos se sentían libres en su conciencia para aceptar invitaciones de fiestas en templos de ídolos. ¿Por qué? Pues porque ellos razonaban, ellos pensaban, el ídolo no es nada en el mundo y no hay nada más que un Dios. Sí, yo veo ahí el santo, pero en realidad, pues, ni poder tiene. Ellos tenían muy claro esto, ¿verdad? Pero Pablo advierte. ¿Por qué? Porque había cristianos más débiles que no estaban familiarizados con estos hechos. ¿Y qué? ¿Qué pasaría? Que tropezarían y caerían en el pecado si veían a un creyente esclarecido, un creyente ya de tiempo, comiendo, en un templo de ídolos. Caray, el hermano, mira qué está haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque eran débiles en la fe. De esto nos habla también este libro. El dilema que ellos tenían, comer carne ofrecida a los ídolos. Los fuertes, los que ya tenían cierto conocimiento, pues eso decían, un ídolo, no pasa nada. Pero los débiles tenían en su conciencia
comer es adorar. Su conciencia se contaminaba si veían esto simplemente. Aquí el principio, pues es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la regla aquí es que si la comida es tropiezo para mi hermano, no comeré carne jamás. Y podemos ponernos muy literalmente, ¿no? Estamos hablando de manera literal, pero esto va más profundo. Yo creo que hay temas, a veces platicando en la familia o con mi esposo, platicando en la iglesia, a veces se llega hasta a discutir de temas que no son, eh, no relevantes, ¿no? Pero, y no quiero meterme en temas, no tienen su micrófono apagado, aprovechando. Pero, por ejemplo, que la música, ¿no? No, es que el tipo de música, no, que los tatuajes, no, que la versión de la Biblia, que no sé, hermano, que el tipo de películas que se ven, que y las series, que muchos temas pudiéramos decir, pero hermanos, ¿por qué? ¿Hasta dónde va mi libertad como cristiano? ¿Hasta dónde yo puedo? Es que yo tengo la libertad de, a ver, la libertad, tu libertad termina hasta donde puede afectar al otro hermano. Por amor, nuestro freno tiene que ser el amor hacia los demás. Si no edifica, si puedes lastimar a otro hermano que es nuevo en la fe, no vamos a decir débil. ¿Por qué? Porque sí, aquí nos lo expresa y sí, sí, o sea, son débiles en la fe, poco tiempo en el evangelio quizá, pero ahí es donde debes de frenar. Si tú ves que al hermano le afecta o le puede causar a ver, ¿qué está pasando? Que no cree conflicto, ¿verdad? Creo que muchos lo sabemos, pero otros debemos de tenerlo en cuenta antes de hablar, antes de dar es que yo tengo esta postura. Sí, 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 claro que tenemos esa libertad, pero sin dañar a la otra persona. ¿Por qué? Porque ellos van creciendo en la fe. Más bien tenemos que aportar. ¿Por qué estamos creyendo eso? Hay que dar citas bíblicas, hay que acompañarlos también a crecer, ¿verdad? Así como nosotros nos llegaron a acompañar y entender varias cosas, también nuestro amor debe de ser para los creyentes, que sea en edificación. No pasamos a la siguiente, ¿verdad? Sí. La defensa de la autoridad apostólica. Llegó un momento aquí con Pablo. Pablo llegó el momento en el que tuvo que defenderse en contra de una pequeña sección, no era toda la iglesia, pero había unos hermanitos por ahí de esa iglesia ellos decían que estaba negando su autoridad como apóstol. Pablo se defendía en contra de ese pequeño grupo en la iglesia que estaba negando su autoridad. No, es que él no tiene autoridad, porque él no está pidiendo apoyo económico, él no llega a las iglesias, no manda cartas, y manden su dinero, porque le faltaba autoridad para hacerlo, decían estas personas, bueno, estos creyentes en esta iglesia. Y Pablo menciona como una prueba de su apostolado el hecho de que había visto al Señor. Por ahí en el versículo 1, en el capítulo 9, eso es lo que él refiere. Y se refiere a ellos como una iglesia de fruto de su ministerio. A ver, que yo no tengo autoridad como apóstol, pues esa iglesia donde ustedes están es parte del fruto de este ministerio. Y él reclama autoridad con otros apóstoles. Leemos ahí estos versículos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con otros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Y los hermanos del Señor y Cefas, Simón, Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche el rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O lo que dice, enteramente para nosotros, por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, y con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y en el 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Esa es parte de la defensa, ¿verdad?
Esto prueba que él como ministro del Evangelio tiene derecho al sostenimiento económico. Él tenía ese derecho. Pero luego en el versículo más adelantito, en el 13, explica por qué no había hecho uso de este derecho. Él lo tenía, pero no hacía uso porque no deseaba estorbar al Evangelio, llegando a ser una carga para la gente. Dice en el 12, pero no hemos usado este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El hecho de predicar el Evangelio sin ser carga, esa era su recompensa de Pablo. Al predicar el Evangelio se consideraba sencillamente un siervo inútil, eso decía Pablo, porque solo estaba cumpliendo con su deber. Ese pensamiento, hermanos, debe de estar también en nuestra mente, ¿no? A veces dejamos la iglesia reluciente, limpia, y ya queremos nuestra recompensa porque yo soy el que anda ahí trillando. No, hermanos, tenemos mucho que aprender también de Pablo. Dice, siervo inútil soy. Tanto el que hacía, viajaba, trabajaba por la obra y él se seguía expresando así, ¿verdad? Tiene una buena razón para hacer estos sacrificios. Porque así como los deportistas griegos durante su periodo de entrenamiento se negaban a muchos placeres. Ellos conocían de lo que les estaba hablando, ¿verdad? De los atletas y ellos sabían este enfoque y Pablo les habló por ahí. Ellos se negaban a placeres y comodidades y se sujetaban a tareas duras para poder ganar una corona. Anteriormente, pues era una corona de hojas, ¿verdad? Y de la misma manera, Pablo estaba dispuesto a hacer sacrificios para poder ganar una corona incorruptible. Entonces, ese también debe de ser nuestra meta. Dice parte de una cita en este capítulo, me he hecho a todos para que de todos modos salve a algunos. A veces se veo las letras más chiquitas. Él iba por una corona incorruptible y los de aquí estaban luchando por una corona corruptible. ¿Se avanzó de más o sí, verdad? Ya vamos. Ya se ve muy lejos. Estábamos viendo aquí la defensa de Pablo y vamos aquí con el 7, la advertencia contra la idolatría. ¿Cómo vamos? Ya faltan casi 10 minutos. Y vamos, todavía nos faltan algunas, todavía nos faltan. Bueno, aquí nos dice que aun cuando los corintios han recibido grandes bendiciones y han sido beneficiarios de la gracia de Dios, Pablo les advierte que hay una posibilidad de caer de su elevada posición espiritual. Pues prueba esto mediante una comparación de ellos con Israel. La libertad cristiana con la relación a frecuentar las fiestas paganas, como le habíamos dicho. Pablo pronuncia una advertencia en contra de caer en los lazos de la idolatría. Aun cuando los cristianos pueden sentirse libres para disfrutar algunas libertades, aun cuando los cristianos pueden sentirse libres para disfrutar de algunas libertades, han de considerar si estas indulgencias son para edificación de los creyentes en general, lo que platicamos hace ratito. Al comprar, en la carnicería, los cristianos no han de preguntar si la carne ha sido ofrecida a ídolos, ha estado ahí en un sacrificio, para evitar una inquietud necesaria en su conciencia. Pues yo ya la quiero comer, ya vine a la carnicería, no voy a estar haciendo esas preguntas, ¿verdad? Pero si un cristiano acepta una invitación para comer con una amistad pagana y se le dice que la comida ha sido ofrecida a los ídolos, ahí está el asunto, no debe tocarla, porque al participar de ella bajo estas circunstancias, le haría parecer que estaba codescendiendo con la idolatría, estaba de acuerdo aquí, y su acción sería una piedra de tropiezo para muchos. Hasta parece amigo, ¿no? Que sabe que eres cristiano, pero haces parte de ciertas cositas aquí de idolatría, dice, ¿de qué estamos hablando, verdad? Debemos de tener cuidado también nosotros. En el punto número 8 habla sobre el orden en el culto y la cena
temas que él quería tocar con esa iglesia. Trata de la conducta de las mujeres en las asambleas. A primera vista, pues parece que los versículos tratan de la cuestión si debe o no una mujer usar velo en la iglesia. Si no tenemos el contexto, si solo leemos de pasada, pero leyendo más profundamente descubrimos que tratan de la relación de la mujer al hombre ordenada por Dios. El versículo 3 parece ser la clave de esta sección. Las mujeres usaban velo como el símbolo de la sujeción al hombre. Y el Evangelio le había dado a la mujer una libertad que nunca antes había tenido. Cuando ellos se enteraron del Evangelio, de Cristo, de esta libertad, pues esto abolía la distinción de los sexos en los que respecta a la salvación y el estado de gracia. Entonces parece que por causa de esta libertad, las mujeres de Corinto reclamaban la igualdad por el hombre en todo aspecto. Y como una declaración abierta de este derecho, venían a profetizar y a orar sin velo. Se atrevieron por la libertad que tenían en Cristo, ¿verdad? Decían ellas. Pero al hacerlo así, violaban el orden divino, que es como sigue. Es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Lo vemos en el versículo 3. Y tal parece que antes de participar en la cena del Señor, los creyentes participaban de una comida común juntos, conocida comúnmente como la fiesta de amor. Normalmente aquí llegaban, pues primero, ¿quiénes llegaban? Los ricos. Llegaban con su comida, vino y todo, y comían a grado de llenarse, bebían hasta el grado de embriagarse. Entonces ya cuando los de menor posición económica salían de trabajar, ellos sí tenían que trabajar, llegaban, pues traían poquito menos, ¿verdad? Pero ya cuando llegaban ya no había nada. Ya esta fiesta que se habían hecho estas personas primero, pues ya ellos no alcanzaban nada. Y esto más bien, pues los primeros, en parte ahí de Corintios, pues los primeros cedían a la glotonería y a la embriaguez, con el resultado de que no estaban en la condición adecuada para participar en la Santa Cena, en el sacramento. Y después de explicar lo sagrado y el significado de la Santa Cena, Pablo les advierte a los cristianos en contra de participar de ella indignamente. Ya llegaban con bien borrachos, bien glotones, ¿y qué? Pues no, mejor no participen. ¿Por qué? Porque así van a caer bajo el castigo divino. Esto es lo que comentó Pablo aquí para ellos. Y en el punto número 9, los dones espirituales y el amor. ¿Qué vemos por aquí? El versículo 12, 13 y 14. Un cuerpo, en el versículo 12, la diversidad. Nos presenta un cuerpo con muchos miembros. Esto va así de pasadita, rapidito lo vemos. Dice también que ningún don es superior porque todos son necesarios, por eso somos un cuerpo. Y el motivo en el capítulo 13, ¿cuál era el motivo aquí? El camino más excelente, ¿cuál es? El amor. Nos dice en esa cita que sin amor las lenguas son un ruido y la profecía es nada, nada más es como un metal que resuena. Nos habla aquí también de la regulación en el capítulo 13. La profecía dice que viene a ser como se presentan lenguas, pero no edifica la iglesia. Tiene que haber aquí una regulación. La regla de oro, hágase todo decentemente y con orden. Y el siguiente nos habla acerca de la doctrina de la resurrección en el capítulo 15. El misterio dice que no todos dormiremos, pero seremos transformados. Un misterio ahí en Primera de Corintios. Lo corruptible se vuelve incorruptible y lo mortal se vuelve inmortal. Aquí hay un misterio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Expresa Pablo. Resumen para memorizar. Tómele captura. 1. Divisiones. Esa es la estructura del libro, capítulo por capítulo. Si no se la va a memorizar, ahí ténganlo a la mano. ¿Cuál es la estructura aquí de Primera de Corintios? El segundo, sabiduría, Dios contra el hombre. El tercero, ministros, identidad. Y ahí vienen. Si ya le tomaron captura, ya se va. Vamos a aprovechar estos poquitos minutitos para hacer unas preguntas. Ya ahora tienen todos sus micrófonos apagados, pero vamos a tronar los deditos para agilizar aquí
el activar el micrófono y contestar las... Ay, no, estas no, espérenme. Esas son de la tarea, esas no las ven. Quedó por aquí. Vamos a hacer unas cuantas nada más, porque ya estamos por terminar de la clase. ¿Con qué propósito principal escribió Pablo la primera epístola a los Corintios? Con el propósito de corregir, Para restaurar eh, el orden. A ver, nuestra los hermana desórdenes de la iglesia de Elena, nuestra Corinto. hermana Marlene, exacto, para corregir en la iglesia y establecer una norma de conducta cristiana. Exactamente, gracias. ¿Cuál es el tema general de primer? Restaurando el orden. Mari es la que quedó aquí bien despierta. La conducta cristiana con relación a la iglesia, al hogar y al mundo. Aquí vienen estas instrucciones. ¿Durante cuál de sus viajes misioneros visitó Pablo la ciudad de Corintio por primera vez? En el tercer viaje, no. A la tarea, ¿verdad? Fue en el segundo. Ah, segundo. Sí, Segundo gracias, viaje. hermana. ¿Desde qué ciudad escribió Pablo la primera de Corintios, esta epístola? A ver si no la riego. Efeso. Efesio. A ver. Éfeso, así es, gracias. Menciona una de las fuentes de información que alertó a Pablo sobre los desórdenes en Corinto. Era una familia. Ya gane la hermana Marlene. ¿Cuál familia? La familia Chloe. De Chloe. Sí, así es. A ver, exactamente. Los miembros de la familia de Corinto, la familia de Chloe, le invitó el cafecito, ¿verdad? Aquí cuenta, claro que sí, la participación de los compañeros. ¿Cuántos años duró al final de la cual escribió esta carta? Por ahí dijimos 2 años. Tres. Ve, 3 años. 3 años, así es. Según 5:19, Pablo escribió una epístola anterior. ¿No es que esa carta? Perdida. Ya. Así es, hermano Roberto, gracias. Mencione 3 de los 5 desórdenes que Pablo buscaba corregir en División, inmoralidad, disputas legales. división. Ay, tuviste la tarea, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Mencione los 2 desórdenes relacionados con las reuniones de la iglesia que Pablo... Desórdenes. La fornicación, incesto. Había desorden durante la cena del Señor y durante... El hablar en lenguas y... Ahí se me olvidó el otro. Sí, era en el culto, ¿no? Empezaban a hablar en lenguas, pero no había tradujera. ¿Cuáles son los 3 temas sobre los que los corintios hicieron preguntas específicas? ¿En específico? Sobre el matrimonio. Una era de la comida. Matrimonio, comida. Ajá, la Y primera dones. ofrecida. Matrimonio, comida y dones. Así es, ¿qué tenemos que hacer con esto, verdad? Y Pablo respondió. Vamos a hacer 2 preguntitas más. Esta y otra de la carta, ¿qué tema? El 15, ¿qué venía? La resurrección. ¿Será? Muy bien, muy bien. Y la última, ¿qué factor casi ha destruido el amor que casi estaba ahí? Su de división. ¿De división? Así es, hermano. Muchas gracias. Sí estudiaron antes de la clase, muy bien, muchas gracias. Pues esto fue la clase de hoy. ¿Y qué creen que nos quedamos picados, como dice, yo espero, ¿verdad? La primera carta porque viene la segunda, pero pues esto nos ayuda a generar, ¿verdad?
de qué va a hablar la segunda carta a los Corintios, pues no se lo pierdan. Siguiente video de hoy, hermanos, es todo. Que Dios les bendiga y por ahí nos vemos en Classroom con atrasadas si tienen y las que tienen. Muchas les bendiga. Buenas noches, Gracias, gracias. buenas noches, Dios les bendiga. Dios la bendiga.